Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Padre, te damos gracias, Señor, que sea tu palabra tocando, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, especialmente de aquellos que no te conocen, especialmente de aquellos, Señor, de los cuales en este día se han acercado a tu casa también con una necesidad, para que seas tú, Señor, sanando, libertando, rompiendo las cárceles de opresión, animando y salvando, Señor. Por lo tanto, yo pido, Señor, que seas tú haciendo tu obra perfecta en la vida de cada uno de los creyentes como no de los creyentes. Porque sé que tú nos has llamado a nosotros, pero también has llamado a algunos que todavía renuncian a ese llamado y continúan en esa condición. Pero que se rompan las cadenas, Señor, y tu palabra llegue al corazón para que ellos puedan venir a ti. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Puede sentarse. Generalmente debemos de reconocer que cada uno de nosotros tiene diversas adversidades y problemas. Yo quiero hablar particularmente de los problemas que afectan a las personas como cristianos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria muchas veces nosotros tenemos esos altos y bajos, y el cristiano lucha con ello. ¿Cuánto no más luchará aquel que no conoce de Cristo? Y yo quiero particularmente en este día, quiero que nosotros veamos que si nosotros sometemos nuestras vidas al Señor, aunque nosotros tengamos problemas y necesidades y las adversidades se presenten, nosotros llegaremos a la meta de la cual Dios ha escogido para nuestras vidas, y aún Él mismo nos ayudará a escalar montañas y que esos muros sean derribados. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es soberano en toda su potestad. Mas nosotros, con nuestra propia fuerza, no podemos. Tocaré algunos aspectos importantes de la vida del creyente, en las cuales se ven reflejadas sus luchas, sus pruebas, pero también sus victorias. Porque eso nos da como resultado un crecimiento espiritual más grande. Número 1. Quiero que nosotros observemos que nosotros como cristianos no somos inmunes a los problemas. Que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente en la sociedad que vivimos está plagada también de problemas y de necesidades. Y que muchas veces acabamos de salir de uno, pero tenemos ya varios en lista que nos están estorbando en medio de todo ello. El ser cristiano no significa que usted tiene algo en particular que no le permita a usted tener problemas, que usted no se desanime. Yo le voy a decir algo: siempre tendremos problemas y siempre tendremos necesidades, pero hay una cosa que también debemos de reconocer, que alejados de Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, debemos de reconocer también que aunque nosotros padezcamos y seamos cristianos, vamos a padecer esos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos que se acercan, se vienen y se convierten al evangelio creyendo que van a caminar por un camino de rosas y que jamás van a tener problemas. Pues yo le voy a decir este día: no.
No. Pero le voy a decir además también que usted no va a caminar en ese camino de rosas, va también a tener a alguien que le ayude, va a tener una esperanza en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no va a estar solo en el problema. Los que no conocen de Cristo son los que están solos, pero los que conocemos de Cristo siempre tendremos a alguien a nuestro lado. Número 2, es importante reconocer que el crecimiento cristiano se construye día a día. ¿Y cómo se construye ese crecimiento espiritual de un cristiano verdadero? A través de los problemas. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a nosotros acá, precisamente en el verso 7 en adelante: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, porque nosotros del polvo fuimos formados, al polvo volveremos y nos convertiremos a ello. Por lo tanto, nosotros somos ese vaso de barro, el cual Dios mismo ha escogido, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, como vasos debemos de reconocer es que al abrir nuestro corazón y al recibir a nuestro Dios, Él es el que nos ayuda en los problemas, y a Él sea la gloria y a Él sea la honra, porque Él nos ayudará en medio de las tribulaciones, en medio de todo ello. Porque Él continúa diciendo que estamos atribulados en todo. Mas ¿qué dice? No angustiados. Usted tiene problemas, pero yo le voy a decir, cuando usted se angustia completamente, usted ni siquiera duerme. Usted no puede conciliar. Pero sí, está atribulado porque hay un problema, pero confía en aquel que todo lo puede. Descanse en paz, como lo dice el Salmo 3. Venga, confía en Él, porque Él lo sacará del pozo de la desesperación. Pero hay que confiar nosotros en nuestro Dios. En apuros, mas no desamparado. Cuando usted tenga el problema, usted no está solo. Si usted ha recibido a Cristo y tiene a Cristo en su corazón, el Señor está con usted en medio de la guerra, en medio de la prueba, en medio de todo ello, y Él le ayudará a salir de todo ello. ¿Por qué? Porque algunas veces pensamos nosotros que hemos terminado y que no hay esperanza para nosotros. Verso 9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no tampoco estamos destruidos. Estoy cansado físicamente, pero estoy en guardia, porque el espíritu mío anhela más y más de Dios. Dígalo. Porque a veces nosotros, el problema no es que te mires a los ojos, hermano, y que estás cansado. El problema es que a veces no es el agotamiento, es el agotamiento espiritual el que te ha apartado de Cristo. Y eso muchas veces a nosotros es un problema que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros salir de todo ello. Número 3, los problemas no deben impedir el crecimiento espiritual. Cuando usted se enoja, le quiere dejar hasta el Señor. Cuando usted se molesta por algo, usted quiere dejar el Señor. El carro se arruinó, no tiene para el pago del vehículo, no tiene para el pago de la casa. Usted dice, o el pago del apartamento, no quiere buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, entre el día dure, antes de que llegue la noche, porque llegará la noche en la cual nadie puede trabajar. El salmista lo decía de otra forma: porque mi alma te anhela y tiene hambre de ti, oh Señor. Pero a veces, ¿cuál es el problema? El problema es el interior nuestro, porque nos hemos vuelto más almáticos y más amadores de las cosas del mundo que de Dios mismo. ¿En quién confías? ¿En quién esperas? ¿Quién quieres que te ayude? Ahora, ¿en quién estás confiando? ¿En el dólar o en el Señor? Yo te diré una cosa: dice la Escritura que todas las cosas pasarán, pero su palabra jamás pasará.
¿Por qué? Porque Él es el mismo desde el principio de los siglos hasta el fin de los siglos. ¿Por qué? Quiero concluir con esta última. En el libro de Filipenses, en el capítulo